Muy buena tarde tengan todos ustedes y les agradecemos muy profundamente el haber venido a esta presentación a pesar de la lluvia. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho, la Fundación Miguel Alemán les brindan la más cordial de las bienvenidas a esta biblioteca mexicana en ocasión de la presentación del libro Organismos Constitucionales Autónomos del doctor Marco Antonio Sainz Chávez, que fue ganador del premio Dr. Raúl Cervantes Ahumada 2017 en la categoría de doctorado. Nos acompañan en el presidium el doctor Raúl Contreras Bustamante, el doctor Alejandro Carrillo Castro, el doctor Sergio García Ramírez, el doctor Diego Valadez y el doctor Marco Antonio Sainz Chávez, autor de esta obra. Vamos a iniciar con los comentarios del doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. A nombre de la Facultad de Derecho quiero agradecer de manera muy cumplida al doctor Alejandro Carrillo Castro que le haya abierto las puertas de esta hermosa Fundación Alemán a la presentación de este libro, que es uno de los orgullos más recientes de nuestra máxima casa de estudios, y agradecerle y rogarle por su conducto, que le mandé un cordial saludo a don Miguel Alemán por la anfitrionía. Miren ustedes, este es un libro muy especial que recoge muchos pensamientos y muchas emociones. Primero, pues es uno de los productos más recientes de la facultad, de uno de sus jóvenes promesas, un joven de 31 años, doctor en Derecho, que obtiene el premio 2017 a la mejor tesis del doctorado, que es impreso, editado por Tirán Loblanche, que hoy sale una nota en la prensa que está considerada como la empresa editorial más prestigiada de España, y pues que mereció el trabajo y el apoyo de muchos académicos, entre ellos pues los que con los que tengo el honor enorme de compartir esta mesa, don Sergio García Ramírez y Diego Valadez, y que es un libro que además viene a aparecer a la luz pública en un momento muy importante. Creo que desde la reforma política de 1977, cuando habían pasado las elecciones en donde había participado un solo candidato, y se llama una reforma política, el sistema político y jurídico ha venido llevando a cabo una serie de reformas políticas, reformas constitucionales, para ir acotando pues, el poder que tenía acumulado el Poder Ejecutivo Federal, aquel presidencialismo mexicano que mereció muchos estudios. Y en este tiempo, en estos años, en estos más de 40 años, se han venido creando una serie de instituciones precisamente para ir quitando antiguas potestades que tenía la Presidencia de la República, ir creando organismos que desarrollen actividades técnicas muy especiales y que puedan de alguna manera transitar y manejar este tipo de asuntos con un contexto menos político, más alejado a los vaivenes y a los intereses partidarios y de la política cotidiana. Y pues llegamos a estas fechas en donde el libro reporta pues que tenemos 10 órganos constitucionales autónomos, sin incluir las universidades que tienen una autonomía legal y que han venido creando precisamente una serie de fenómenos jurídicos y políticos que hacía falta sistematizar, que hacía falta empezar a teorizar y que hace falta difundir y que hace falta defender. Ahora que hemos escuchado el tercer debate, hoy en la mañana comentábamos, pues que estuvieron ausentes en los 3 debates la presencia o la convicción de conocer los alcances que se tiene en materia política y jurídica de estos órganos constitucionales autónomos. Hay autores que hablan hay candidatos que hablan todavía de la Procuraduría,
Hay algunos que hablan de que van a crear fiscalías, como si todavía el presidente de la República debiera o pudiera hacerlo. Hay candidatos que hablan de echar para atrás alguna reforma educativa, que es también materia de una reforma constitucional, y que hay un órgano constitucional autónomo para evaluar la educación, los aspectos de la educación. Hay algunos otros que hablan de revisar las contrataciones cuando ya pasan por el tamiz de haber sido creadas por órganos especiales. Entonces, la idea de que este libro esté siendo presentado en diversos foros, pues es precisamente dar a conocer y cumplir con una de las responsabilidades que tiene la Facultad de Derecho como parte importante de la Universidad Nacional, que es generar conocimiento y difundirlo a la sociedad. No me voy a extender más, solamente quiero felicitar de manera muy cumplida a Marco Antonio, que es alguien con quien he estado muy ligado en los años de su formación académica y a quien veo ir cosechando cada día más reconocimientos, más presentaciones. El libro ha tenido muchísimas solicitudes de ser presentada y por eso, Alejandro, te agradecemos mucho que le ayudes a tu facultad difundiendo este tipo de obras que son producto pues, de las nuevas estructuras que van a tomar la estafeta de aquellos grandes maestros que nos antecedieron en la Facultad de Derecho. Muchas gracias y les recomiendo a todos que puedan adquirir este libro y que lo revisen porque estoy seguro que les va a ser de una gran utilidad y de interés y sobre todo en estos momentos verán que muchas de las cosas que escuchamos todos los días pues todavía falta mucho de ver y falta mucho de estudiar y falta mucho de ver si es cierto que las cosas que se están ventilando primero pueden ser posibles y segunda, si se cumplen con los compromisos y los parámetros constitucionales que se requiere, porque precisamente para eso están creados estos órganos, para dar estabilidad, para dar funcionalidad al Estado y para alejar algunas actividades que se consideran fundamentales en la vida nacional, precisamente de estos tiempos electorales en los que estamos atravesando. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Alejandro, nuevamente. Muchas gracias, doctor Contreras Bustamante. A continuación, los comentarios del doctor Sergio García Ramírez. Muchas gracias. Me halaga, me honra con la hospitalidad de esta casa, la casa de un universitario que fue presidente de la República, pero primero universitario, muy cercano a la Nacional Autónoma de México, por cierto, tener la posibilidad de hacer la presentación de este libro. La Facultad de Derecho que usted dirige, maestro Contreras Bustamante, con acierto y esmero, sigue siendo una cantera de la bibliografía jurídica mexicana. Lo ha sido a lo largo del siglo XX y lo está haciendo en el siglo XXI. Y de ello es buena muestra la obra que aquí nos tiene. Yo estoy consciente de la excelencia de este libro, de su pertinencia y del acierto de la investigación que entraña. De lo que no estaba tan consciente, hasta que usted lo acaba de mencionar, es de la extrema juventud de su autor, 31 años de edad. Bien, eso me invita a pensar qué estoy haciendo aquí. 31 años nada más, bueno, tendría usted que estar rodeado de los jóvenes de su propia generación, pero ya que ha tenido usted el atrevimiento de invitar a representantes de otras muy remotas generaciones, pues me complace ser uno de ellos. La mejor tesis en la división de posgrado, esto es algo importante, no todos pueden decir esto, y la mejor tesis que aborda normas constitucionales y reformas constitucionales que suelen ser representativas de esta travesía que ha hecho nuestra Constitución, a veces sin carta de navegación. En ocasiones sí, con ella, pero a menudo sin ella. Yo creo que este es un caso en que nuestra Constitución ha transitado sin una verdadera carta de navegación. De este tema que usted aborda se han ocupado otros juristas
varios juristas, profesores de nuestra facultad o investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es el caso del doctor Diego Valadez, mi querido y admirado amigo. Es el caso del doctor Pedro Salazar, también de José Ramón Cosío y de otros varios tratadistas de nuestra facultad y de nuestro instituto y de nuestro país, en definitiva, que han abordado este tema tan importante. Además, cuenta usted con la presentación o con las presentaciones de profesores muy distinguidos. Desde luego, el doctor Contreras Bustamante y además mi entrañable amigo, don Jorge Fernández Ruiz, que merecidamente han elogiado su producción académica, la suya. La de ellos yo la elogio, pero la suya, a cargo de ellos ha corrido ese elogio. Y también, por cierto, debo mencionar en esta referencia de tratadistas distinguidos, descollantes, a don Alejandro Carrillo Castro, que ha hecho el estudio, un magnífico estudio, de la evolución, la marcha y presumo que el destino de la administración pública mexicana. Su estudio, doctor Sein, es básicamente un análisis sobre el poder. Usted se refiere a la figura del poder, a la fragua de las instituciones que han aparecido en el curso de la vida de la República y entre ellas a estas nuevas instituciones, estas ocas, como se suele decir, invocando a un ave. Estas ocas que han sido paridas con frecuencia en nuestra actual marcha constitucional y que han emprendido el vuelo de una manera a veces juiciosa y en ocasiones francamente desordenada, a mi modo de ver. En su obra, usted sigue la marcha del superpoder que afloró en nuestra Constitución del 17 y que transitó nuestro siglo XX, el poder ejecutivo, que logró finalmente, merced a la Constitución del 17 y a nuestros usos y costumbres, a nuestras prácticas, sobreponerse a los otros poderes que habían sido el amago constante del Ejecutivo a lo largo del siglo XIX, particularmente el poder legislativo. El judicial llegaría más tarde al escenario, pero por lo pronto la disputa estaba entre el legislativo y el ejecutivo, se sobrepuso el ejecutivo con sus facultades constitucionales, con sus facultades metaconstitucionales de no escasa importancia, a las que aludió en un libro un dignísimo expresidente de la República, don Miguel de la Madrid, un libro publicado, por cierto, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. En su obra usted contempla la materia desde dos perspectivas pertinentes, la que usted llama aspecto político y lo que usted denomina el aspecto económico, y entre la política y la economía que se van dando la mano, acercándose o distanciándose, discurre la elaboración de los órganos autónomos y el destino mismo del propio poder ejecutivo, que ha visto dispersadas sus atribuciones. El macropoder no es ya el macropoder que fue. No quiero de ninguna manera insinuar que no sea un verdadero poder o que haya llegado a ser un micropoder, pero de la metaconstitucionalización de las facultades a la dispersión en este universo de órganos, como dice Pedro Salazar, media una gran distancia que traza el camino. Por cierto, nuestra Constitución, y aquí invoco la autoridad de don Diego Valadez, eminente constitucionalista, al igual que don Raúl Contreras, nuestra Constitución ha incorporado una serie de figuras que han variado el rumbo, han variado la marcha de la administración pública e incluso del Estado mexicano. Los OCAS son unas figuras de esas, y también, no resisto la tentación de mencionarlas, las llamadas leyes generales. Con las leyes generales, que es otro engendro constitucional relativamente reciente, se ha modificado la marcha del federalismo mexicano. Y hoy tenemos un federalismo sui generis derivado de las leyes generales, que no fueron una criatura original de nuestra Constitución. Criatura que ha sido caracterizada, y creo que de manera muy interesante, por el Poder Judicial. Bueno, esto simplemente fue una digresión. Vuelvo al libro. Trae usted a cuentas, maestro, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia para intentar la caracterización de los órganos constitucionales autónomos,
La Suprema Corte cuenta con por lo menos un par de ejecutorias que usted menciona y parcialmente transcribe, en las cuales discurre a propósito de cuál es la naturaleza y cuál es el designio de estos órganos autónomos. Habla de que han sido concebidos para atender funciones primarias u originarias del Estado, pero también funciones coyunturales. Esto significa abrir el campo de una manera, bueno, iba a decir desmesurada, pero no lo digo, porque pues las originarias y las coyunturales son todas, entre unas y otras son todas. Y no existe un lindero, no existe una frontera para decir hasta aquí pueden llegar y no más allá. Los órganos constitucionales autónomos. Podríamos el día de mañana oquizar el panorama de la República y gobernar a través de órganos constitucionales autónomos, que tampoco han garantizado una verdadera autonomía. Y eso lo dice usted en sus páginas también. Simplemente estoy citándolo, porque en aras, digamos, de desalojar las funciones del Poder Ejecutivo, se han integrado con funciones, con atribuciones del Poder Legislativo. Entonces hay ahí una mixtura, un diverso paisaje de, digamos, de datos centrífugos y de datos centrípetos, unos provenientes del descongestionamiento de un poder y otros de la injerencia de otro poder en lo que fueron atribuciones del Poder Ejecutivo. Inclusive el número de órganos no parece muy claro. Usted habla de 10, si no me engañó la lectura que hice cuidadosa de su libro. Otros tratadistas, don Diego, hablan de 13 y algunos más de un número diferente. No queda muy claro, pues, cuál es el número. Lo que está claro es que las universidades no deben quedar comprendidas bajo este nuevo concepto porque, en todo caso, su condición, la de las autónomas, quiero decir, deriva de un marco constitucional, pero sí de decisiones específicas, de leyes orgánicas precisas, como es el caso de nuestra Universidad Nacional. Bueno, ya dije que usted lleva adelante un desarrollo muy minucioso, muy esmerado y muy digno de ser acompañado, lo sugiero a quienes nos hacen el favor y el honor de escucharnos, por la vida pública de México en el curso de los últimos años. Se refiere usted, entre los aspectos políticos y económicos, al famoso neoliberalismo y al impacto que éste ha ejercido sobre la vida del país. Por cierto, es un concepto siempre pendiente de reelaboración que nos permita desentrañar de qué hablamos cuando hablamos, ya no digamos de liberalismo, sino de neoliberalismo, pero en fin, usted está también trabajando sobre este tema. ¿Asume usted las críticas que se han dirigido a la forma en que hemos manejado las OCAs o los OCAs? Y creo yo que destaca usted también la necesidad de una revisión del tema regulatoria para que sepamos a qué atenernos, invocando esa jurisprudencia de la Corte a la que me referí y los numerosos estudios importantes de varios tratadistas, entre los cuales hoy figura usted en forma destacada. En algún momento usted manifiesta algo que yo suscribo como una preocupación. Son una figura que genera polémica entre los estudiosos del derecho constitucional y administrativo. Le precede la presentación de un constitucionalista y de un administrativista que no polemizan entre sí, pero que sí hacen acto de presencia en la reflexión sobre este tema. No obstante, su presencia en nuestro sistema jurídico es cierta y clara, por lo que es trascendente conocer su funcionamiento, sus fortalezas y debilidades y sobre todo sus ventajas. Es decir, es un hecho consumado. Es un hecho consumado frente al cual no podemos rebelarnos. No cabría pensar en que desaparecieran los órganos constitucionales autónomos y reapareciera la poderosa figura del Poder Ejecutivo y en que se retrajera el Poder Legislativo de la designación, a veces por cuotas, de los integrantes de los cuerpos de gobierno de estos organismos. Usted sugiere llevar adelante el estudio y regularlo para culminar bien las cosas. Son más o menos sus palabras. En suma, un ordenamiento y una reflexión previa al ordenamiento, porque a veces pasan las cosas al revés, primero el ordenamiento y luego la reflexión, un ordenamiento que le ponga rieles a los organismos constitucionales para que corran mejor y no corramos el riesgo de descarrilar, como a veces pudiera ocurrir. Esta obra pone marcha en la ruta que otros colegas suyos han llamado la de una teoría general de los órganos constitucionales autónomos.
ya es hora de que nos ocupemos, y usted se ocupa, de llevar adelante una teoría general de estos órganos a través de su desfile histórico, a través de sus atribuciones actuales y sus perspectivas futuras. Yo me limito a estos comentarios que pondré en blanco y negro para publicarlos, si me lo permite alguna revista de la facultad, comentarios para saludar y celebrar su magnífica obra y agradecer además que me haya usted incorporado en esta mesa, cosa que mucho me honra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Ramírez, y solicitamos al doctor Alejandro Carrillo Castro sus comentarios a la obra. Muchísimas gracias. Primero que nada quiero agradecer a mi querido amigo el doctor Raúl Contreras Bustamante que haya agradecido que estemos hoy revisando este estupendo texto de el joven doctor Marco Antonio Sainz Chávez aquí en la biblioteca de la Fundación Alemán. Yo soy el que te doy las gracias, mi querido Raúl, por haber pensado que podría ser interesante que me sumara yo a los comentarios de mis queridos y admirados amigos que hoy comparten esta mesa de comentarios sobre esta muy interesante obra, porque normalmente yo me he tratado de circunscribir a ser el presentador de los textos y de los libros que se comentan en la Fundación, y normalmente no acepto que se me invite a hacer comentarios, porque entonces se vuelve un poco exagerado el estar hablando en nombre de la familia Alemán y de la Fundación, y además, como está ocurriendo recientemente con los debates, que los moderadores se vuelven más importantes que los candidatos y son protagonistas, ya no sabe uno si están moderando o están impartiendo cátedras o sancionando a los candidatos. En fin, pero el tema efectivamente me ha interesado a lo largo de casi 50 años, y por eso es que también agradezco muy cumplidamente al doctor Marco Antonio Sainz, que cuando me vino a hacer la invitación, a formular la invitación para estar presente en este panel de comentaristas, me dé la oportunidad de hablar sobre un tema que efectivamente lo hemos comentado en muchos corrillos y en muchas mesas. Recientemente en Guadalajara, precisamente a invitación del presidente del INAP, de nuestro instituto, uno de los comentarios que hicimos precisamente fue la necesidad de que la academia se metiera de manera seria. Ya el doctor García Ramírez hizo referencia a quienes lo han hecho ya desde el Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM y de la propia Facultad de Derecho, de un tema que resulta muy inquietante para los que hemos hecho del estudio de la administración pública una vocación. Leí concienzudamente el texto de esta estupenda tesis doctoral, la mejor de este año, como se nos ha dicho, tanto por parte de Raúl como de don Sergio García Ramírez, y verdaderamente es una delicia. Yo lo recomiendo a cualquier estudioso de la administración pública o cualquiera que esté preocupado por lo que está ocurriendo en nuestro país, tanto en el aspecto político-administrativo como en lo económico, porque como bien dice el doctor García Ramírez, las dos grandes líneas con las cuales el doctor Sainz analiza los distintos periodos de la historia de México son básicamente desde el punto de vista político, como él lo señala, desde el punto de vista económico. De entrada quisiera manifestar que estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones finales, y me voy a las reflexiones finales no por la comodidad de decir, bueno, no me alcanzó el tiempo y voy a ver cuáles son
la síntesis y las recomendaciones finales. Lo hice muy consensuadamente, le acabo de mostrar al doctor Sainz que casi todas las páginas tienen comentarios, porque de veras lo disfruté muchísimo. Pero coincido con las reflexiones finales de este estupendo trabajo, en el sentido de que, y cito textualmente, desde finales del siglo XX, nos dice el doctor Sainz, se comenzaron a crear en México entes públicos no adscritos a alguno de los tres poderes tradicionales que son conocidos como OCAS, es decir, organismos constitucionales autónomos, y que actualmente son 10, aunque como bien dice el doctor García Ramírez, algunos discuten si son más o son menos, porque de los 10 que menciona el doctor, 2 están colgaditos de alfileres y no están operando en este momento. Y por lo que las funciones formalmente administrativas del gobierno, sigue hablando el autor, han dejado de ser exclusivas del Poder Ejecutivo para ahora ser compartidas por esta nueva categoría de instituciones. Esto lo dice en la página 414. También coincido plenamente con su señalamiento de que, cito, la doctrina no ha conseguido emparejarse con esta evolución orgánico-administrativa que merecería un tratamiento adecuado a la importancia de esta novedad jurídica, que al igual que ha ocurrido con otras figuras similares, empieza a ser reproducida también en los otros órdenes de gobierno, el estatal y el municipal, con muy diversa suerte, en algunos casos mejor que en el orden federal, pero en otras, pues si ocurre a nivel federal, cuanti más, como diría el chiste, a nivel estatal y municipal. También ocurre igualmente mi coincidencia total con su señalamiento de que el hecho de que la mayoría de los OCAS federales se han creado dentro de lo que la doctrina designa como la parte dogmática de la Constitución y no en la parte orgánica, desfigura, dice el autor, lo que desfigura de manera importante nuestra Carta Magna, volviendo cada vez menos clara su interpretación para los gobernados en general, al igual que para los estudiosos del derecho. Nos acompaña don Gabino Fraga, hijo de nuestro ilustre maestro de Derecho Administrativo. Seguramente estaría muy inquieto en su tumba por todo lo que ha ocurrido, que si bien, como dice don Sergio, no se trata de decir hay que borrarlos o eliminarlos, sino hay que tratar de ubicarlos, de estudiarlos, de ordenarlos y eventualmente de precisar cuál es su esencia, o por lo menos los lineamientos que deberían de atender quienes desde la época particularmente de la administración del presidente Salinas de Gortari, pues están disparando desde la cintura con la creación de este tipo de organismos. Y lo recuerdo porque el maestro Fraga, cuando era presidente del INAP, creado en 1955, le entrega un proyecto de ley orgánica al entonces presidente electo Adolfo López Mateos y le sugiere que ya ha llegado el momento de crear una ley orgánica que contenga los lineamientos generales para la creación de este nuevo universo de lo que después con López Portillo y la ley orgánica se llamó entidades paraestatales, por la dispersión, por la falta de precisión, y que él sugería, cosa que no aceptó el licenciado López Mateos en su momento cuando hizo las modificaciones a la que hasta muchos años, durante muchos años, desde el 17 se llamó Ley de Secretarías y Departamentos, la necesidad de meter orden conceptual en la cantidad de entidades públicas que se habrían creado hasta ese momento. Nos dice el autor que el legislador debería al menos, esto va en la línea que sugería el doctor García Ramírez, comenzar a reordenar el texto constitucional
como ya lo han hecho constituciones locales, o sea, las propias constituciones locales sí ya en algunos casos han dado pasos más avanzados que el orden federal. Dice el autor, estableciendo disposiciones comunes que sirvan, cito, de piso y techo para la regulación homogénea de estos entes públicos que en la medida que ganan importancia aumentan las diferencias entre ellas. Y finalmente, para no cansar con esta repetición de lo que seguramente ustedes leerán en las reflexiones finales del libro, concuerdo también con la afirmación del autor de continuar buscando solamente legitimidad al crearlos, se tiene el grave riesgo de llevar hasta los temas más absurdos a la Carta Magna, contribuyendo a su degradación técnica. Son juicios severos, pero que yo comparto definitivamente. Y ahora voy a tomar unos minutos para irme a ahondar en un tema que sugiere el autor y que me resulta francamente atractivo por lo que he tratado de hacer en los últimos años en torno de la historia, de la evolución de la administración pública de México. Me resulta muy interesante su comparación a lo largo del libro de que el caso de los OCAS, los organismos constitucionales autónomos, se semejan de alguna manera, dice el autor, a la entonces novedosa figura que se ensayó a partir de 1917, los llamados departamentos administrativos, que al momento de su creación, curiosamente poco estudiada y de forma accidentada e incompleta, aparecen en el articulado de la nueva Constitución del 17, de forma, insisto, accidentada, porque Carranza no manda el proyecto de nueva Constitución incluyendo la figura de los departamentos administrativos. Sin duda alguna, sus representantes en el constituyente ya traían la idea y se tiene que crear una segunda comisión constitucional presidida por el diputado Machorro, Paulino Machorro y Narváez, y en las memorias del constituyente ocurre una discusión muy interesante. Carranza efectivamente no se refería a este nuevo tipo de entes administrativos en el proyecto que envía al Congreso constituyente, pero sí se ocupan de ello los integrantes de esta comisión, de esta segunda comisión constitucional, entre otros nada menos que Heriberto Jara, Hilario Medina y Arturo Méndez. Y ahí surge una discusión muy interesante. Bueno, seguramente ya Carranza les había mandado alguna sugerencia al respecto, y se hablaba de la necesidad de crear otro tipo de entes dependiendo directamente del presidente de la República para encargarse de aspectos técnicos, administrativos, pero que no tuvieran que ver con los aspectos políticos. Y entonces, como Carranza ya tenía seguramente en mente hacer alguna que otra travesura en el sentido de desaparecer la Secretaría de Justicia y crear un departamento judicial, muy en la forma norteamericana o estadounidense, que se iba a llamar Departamento Judicial, pero iba a estar a cargo de un procurador general. En inglés exactamente es un Attorney General del Department of Justice. Y también peleado como había estado Carranza cuando fue gobernador de Coahuila y sobre todo cuando fue presidente municipal en 2 ocasiones de Cuatro Ciénegas, quería ya, copiando un poco el modelo estadounidense, llevar al ámbito municipal o al orden municipal la parte de la educación, la impartición de la educación primaria, como ocurre en los Estados Unidos. Y desapareció la Secretaría o el Ministerio de Educación, de Instrucción Pública, como se llamaba, y creaba un departamento universitario y de Bellas Artes. En las discusiones en la comisión durante el constituyente,
se hablaba de que estos nuevos entes se iban a encargar de aspectos técnicos, como ocurre con algunos que han tratado de abonar la conveniencia de crear estos organismos constitucionales autónomos. Pero la historia de la creación de los departamentos administrativos efectivamente es muy similar, porque es muy difícil, primero, como dice el doctor García Ramírez, operar con un bisturí muy severo cuáles son las funciones técnico-administrativas que no tienen una consecuencia política o que no tienen de alguna manera una injerencia los participantes políticos en la forma de atender estas funciones técnico-administrativas. Y la otra, que se parece mucho a lo que está pasando con los 10 OCAS que hay ahora, o los 13, que sobre pretexto de que sean funciones técnico-administrativas, quienes los crean están realmente sustrayendo del ámbito normal de las secretarías del despacho y del ámbito político o sustantivo aspectos que les quieren encargar estos supuestamente químicamente puros entes técnico-administrativos, que obviamente no lo llegan a hacer tanto, porque la forma que hay para su creación y para la designación de sus titulares pasa por o la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, en donde, como estamos viendo con la composición de los partidos políticos y las negociaciones que se hacen, no cumplen esta idea de que deben ser órganos técnico-administrativos. El propio Carranza, como lo referí, en los primeros 3 departamentos que crea, incurre en ese error. Usa la figura del departamento técnico-administrativo para encargarle funciones administrativas. Este error lo corrige. En 1917 hay 2 leyes de departamentos del propio Carranza, una en su calidad de primer jefe del ejército constitucionalista, simplemente lo decreta, y luego, esto es en abril del 17, y en diciembre del 17 manda ya presidente constitucional una iniciativa de creación de ley de secretarías en donde aparentemente ya el propio Carranza se ciña a esa idea de los departamentos técnicos, creando el departamento de la Contraloría, el departamento de abastecimientos generales, lo que son las compras públicas, y el departamento de abastecimientos militares. A partir de esta creación, a lo largo de la historia de la administración pública, hasta que desaparece esta figura novedosa en las postrimerías de la administración del presidente Calderón, cuando ya no existe un solo departamento administrativo. Entonces, con gran pompa y con gran, yo diría, desconocimiento además y de modestia, unas iniciativas del Partido Verde y del PAN proponen que desaparezcan los departamentos administrativos. Pues ya no había ninguno. Por eso casi nadie se enteró de este acto tan valeroso, que yo comparo como gran danzada a toro muerto, a moro muerto, porque pues ya estaban los cadáveres, ya no había un solo departamento, y eso sí, se modificó la Constitución en muchos artículos. Pero ya para entonces se había incurrido en algo que, y ahí es en donde quiero hacer referencia a lo que el autor del libro lo plantea, ya se habían utilizado esta nueva figura pretendidamente para funciones técnicas para casi todo. Se habían creado en la época de Abelardo Rodríguez, que mucha gente cree que los creó el general Cárdenas, el Departamento Agrario, el Departamento del Trabajo. El general Cárdenas utilizó la figura para crear el Departamento de Educación Física, el Departamento de Asuntos Indígenas, y así se fueron utilizando esta supuesta figura de cosas técnicas para todo, hasta el propio López Portillo. Yo me acuerdo que lo comenté mucho con él, para crear el Departamento de Pesca, que no tenía nada que hacer, como era una función administrativa. Y esto
me lleva a pensar que puede ocurrir lo mismo, como bien lo apunta nuestro autor, con estas nuevas figuras, que sobre pretexto de que es que hay que quitarle la parte política, sacar a estas funciones técnicas de estos malandrines políticos que la usan para otras cosas, entonces se está creando, él lo dice, una especie de cuarto poder dentro de la Constitución que está desorganizando de manera importante, por lo menos esta estructura teórica que debería de tener nuestra Carta Magna. Y lo que más me llama la atención es que cuando estaban discutiendo en 1917 en la comisión Machorro, que la presidía, y los integrantes, hay una disensión muy interesante porque el presidente de la comisión emite un voto particular en contra de los integrantes de su propia comisión, que ellos proponían, como seguramente lo había planteado Carranza, que se crearan estos departamentos, pero ya decían va a ser el departamento de Correos, va a ser este departamento, y Machorro dice, cuidado, yo no estoy en contra de que se creen estas nuevas figuras, lo que estoy en contra es que se las mete en la Constitución, el número y el nombre, si no es un manual de organización, y nos va a crear un enorme problema estar modificando la Constitución cada vez que se le quiera modificar aspectos organizativos a este tipo de órganos. Si ya lo habían resuelto desde el 17, ¿qué rayos estamos haciendo ahora? En lugar de, pues a mi juicio, pensar con mucho cuidado la creación de este tipo de órganos. Y termino simplemente con compartir con ustedes algo que viví a lo largo de estos 50 años y que me lleva a plantear la necesidad de pensar los problemas que se crean cuando en el texto constitucional, y no necesariamente en la parte orgánica, sino en la parte dogmática, como está ocurriendo aquí, se crean estas nuevas figuras orgánicas sobre pretexto de que hay que darles autonomía técnica. Ocurrió, por ejemplo, con algo que me costó un poco de trabajo, seguramente mis colegas sí lo conocen, pero me atrevo a compartirlo con ustedes porque sí me llamó mucho la atención. La creación en la Constitución de lo que al principio, desde 1934, se llamó Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, y luego Eliseo Echeverría lo eleva a Secretaría de Agricultura, de Secretaría de la Reforma Agraria. Y me acuerdo que cuando estaba yo de pasante y después de abogado en la oficina jurídica de la presidencia, de la Secretaría de la Presidencia, mandó el entonces jefe del Departamento de Asuntos Agrarios, el ingeniero Norberto Aguirre, que fuera el entonces jefe de la oficina, José López Portillo, a platicar con él, y me invitó el licenciado López Portillo y nos dijo el ingeniero Aguirre, fíjense ustedes que el licenciado Díaz Ordaz me plantea la conveniencia de estudiar con usted, licenciado López Portillo, ya la posibilidad de desaparecer el Departamento de Asuntos Agrarios, porque ya no hay tierra que repartir, se ha repartido hasta la saciedad. Entonces le ruego que analice usted si se puede desaparecer el Departamento de Asuntos Agrarios. Y lo señalo porque todavía, desde entonces, el último que lo intentó hacer fue Calderón, que mandó una iniciativa para desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria, y los legisladores simplemente la tiraron, porque no se podía tocar ni con el pétalo de una rosa esa creación de nuestra revolución. Y López Portillo lo analizó a fondo y le dijo, miren, no se puede, porque en la Constitución actual, en la Constitución vigente, hay un artículo que dice, textualmente en el 27, que para los efectos de las disposiciones contenidas en este artículo y de las leyes reglamentarias se crean una dependencia directa del Ejecutivo. Está en la Constitución. Se tiene que modificar la Constitución para eliminar esta dependencia directa del Ejecutivo. Hasta ahí me quedo con esa información. Pero un día, leyendo el original de la Constitución de 1917,
vi que no aparecía esta disposición ahí, porque lo que sí ocurría en la Constitución de 1917 es que han pasado, hay dos palabritas que crearon todo este problema. En el artículo original 27 dice: en consecuencia, todas las tierras, bosques y aguas que hayan sido privadas de las corporaciones referidas serán restituidas a estas con arreglo al decreto del 6 de enero de 1915. Y ahí viene la clave, que continuará en vigor como ley constitucional. O sea, la Constitución del 17 incorporaba como parte de su texto a la ley del 6 de enero. ¿Y quién iba a ir a la ley del 6 de enero? Para saber qué es lo que se incorporaba o no. Me fui a la ley del 6 de enero de 1915 y ahí dice que se creará una Comisión Nacional Agraria como el órgano más importante, presidida por el secretario de Fomento. Pues obviamente el secretario de Fomento no era el presidente de la República y esto impedía que tuviera la fuerza para que hasta esa fecha se pudiera cumplir con este mandato constitucional, que no estaba clarito, simplemente y la ley del 6 de enero forma parte de la Constitución. Y quien la modifica es Abelardo Rodríguez en 34, para poder crear, y por eso crea él el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, modificando el artículo 27, y es él el que pone en la Constitución que hay una dependencia directa del Ejecutivo. El que llega a modificar este texto es Carlos Salinas, pero ni él se atrevió a eliminar la Secretaría de la Reforma Agraria, cosa que acaba de hacerse recientemente por el presidente Peña. Pero, insisto, se tardaron casi 50 años en ver cómo le hacían para eliminar ya esta unidad dependiendo directamente del presidente a partir de 1934. Y otra que también la sufrí cuando fui comisionado de Inmigración, donde me acompañó la licenciada Irma Cue, es que siendo comisionado de Inmigración tenía por la Ley de Población la Secretaría de Gobernación todas las facultades para participar en el proceso migratorio del país, salvo la cerecita del pastel, la entrega de los documentos de nacionalización. Eso lo hace la Secretaría de Relaciones Exteriores. Preguntábamos por qué. Porque en la Constitución dice, en los artículos correspondientes a la nacionalidad, que los documentos migratorios de nacionalidad, de nacionalización, lo entrega la Secretaría de Relaciones. Sí, pero eso se puso cuando la Secretaría de Relaciones era la Secretaría de Relaciones Interiores y Exteriores, como ocurrió a principios. O sea, estar metiendo en la Constitución los nombres de dependencias administrativas crea a la larga problemas administrativos que no deberían de existir. Por eso yo celebro mucho que el doctor Sain, a lo largo de varias de las páginas, dice lo que está ocurriendo con los OCAS es parecido a lo que ocurrió con la creación en 1917 de los departamentos administrativos, que ni fueron nada más técnicos y que muy pronto, por las necesidades políticas de la época, fueron siendo utilizados como secretarías del despacho de segunda, como él también lo llama. Por todas estas razones yo quiero felicitar muy cumplidamente este estupendo trabajo de investigación, de llamado, mi padre solía decir, de clarinada para la academia. Señores, hay que hacer algo con esto, porque estamos creando algo que se nos va a convertir probablemente en un asunto de deformación severa de la estructura de la Constitución y del sistema político-administrativo de nuestro país. Y qué bueno que sea un joven doctor el que con su tesis doctoral nos convoque a estas reflexiones. De nuevo, muchas felicidades, doctor, y muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Carrillo. Continuamos con el comentario del doctor Diego Valadez. Señoras, señores, es un privilegio estar con ustedes una vez más en este extraordinario foro del pensamiento jurídico, político, administrativo, también filosófico, que hemos, como lo podemos constatar en otras muchas presentaciones que se han hecho. Gracias, doctor Alejandro Carrillo, por darnos a todos nuevamente, ofrecernos esta hospitalidad. Gracias, querido director de la facultad, por haber propiciado esta reunión y por haberme incorporado como comentarista. Gracias, doctor Saint, por, a partir de su importante obra, hacer posible esta gratísima reunión y este reencuentro con tantos y tan apreciados amigos, y además al lado de don Sergio y de don Alejandro. Creo que lo que ya hemos escuchado nos da una idea muy completa de las características de la obra del doctor Saint. Solo subrayaré lo que ya se ha dicho, pero que en lo personal me genera una enorme alegría, una profunda satisfacción como abogado y como universitario, y es ver cómo se va desarrollando y embarneciendo una joven generación de juristas con imaginación, con curiosidad científica, con capacidad indagatoria, y que el germen, el origen de esta nueva generación sigue siendo nuestra maravillosa facultad de Derecho, cumpliendo así una labor que se ha prolongado a lo largo de décadas, y si nos remontamos a sus orígenes liberales en el siglo XIX, ya de centurias. Es sin duda una de las instituciones con las que más ha contribuido la universidad al desarrollo del país. No hago menos ninguna otra actividad profesional. Habría que tener en cuenta, por supuesto, lo que los ingenieros aportaron en el desarrollo de la infraestructura y lo siguen haciendo. Habrá que tener en cuenta lo que los médicos hicieron para la recuperación de los estándares en materia de salud, para la superación de las epidemias que mantenían limitado el desarrollo social del país. Pero no es menos importante el trabajo que los abogados, fundamentalmente los egresados de la Facultad de Derecho, vinieron haciendo en la construcción de las instituciones mexicanas y en la administración de las instituciones mexicanas. Pero hay nuevas formas de cumplir con esa gran meta y con esa gran función universitaria. Y el doctor Saint nos da una buena muestra de lo que representa esa nueva forma de participación de la universidad en la vida institucional del país. Lo que hace con este libro es justamente lo que ya muy bien han dicho el señor director de la facultad, el doctor García Ramírez, el doctor Carrillo Castro, por supuesto el director, el doctor Contreras, ha subrayado lo que le interesa como titular de esa gran institución, la riqueza humana y cultural que de ahí emana. Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la aportación que nos trae ahora a esta reunión y que justifica que hablemos sobre el autor y sobre la obra y sobre las implicaciones que la obra tiene? La importancia es que, como muy bien se ha dicho en todas las intervenciones, estamos ante un fenómeno nuevo en México, pero que de alguna forma traduce lo que se ha venido haciendo en otros sistemas jurídicos y que comenzó inclusive con las agencias administrativas en Estados Unidos y que se ha expandido a muchos estados contemporáneos. ¿Por virtud de qué?
de dos exigencias. Una, la de naturaleza técnica, como nos la señalaba el doctor Alejandro Carrillo en cuanto al origen de los departamentos, y otra, de decaimiento de la política y de desconfianza de la sociedad en sus entes administrativos y de gobierno. Y por eso se ha dicho, autonomicemos espacios del poder, substraigámoslos a la hegemonía del gobierno, a la intervención, por tanto, de los partidos que incluye una dosis de nocividad, y hagamos unas nuevas instituciones ciudadanizadas. Ese es también un calificativo, un neologismo que ha acompañado este proceso. Y por eso sirve tanto que el doctor Sainz haga un recorrido, por fortuna muy somero, y digo por fortuna porque luego en las tesis hay cierta proclividad a abundar en todo lo que concierne a los precedentes históricos. No, en este caso, todos los antecedentes son solo los pertinentes para que podamos entender este quiebre en la estructura administrativa mexicana, porque de otra manera no se entendería. Y luego hace una muy lúcida sistematización, como ya fue comentado en por los dos distinguidos colegas que hablaron con relación al contenido de la obra, y sistematiza por periodos de gobierno las reformas que se fueron dando para también ver cómo por la vía de agregación fue construyéndose un andamiaje administrativo y en alguna forma con algunas consideraciones teóricas que desembocaron en estos órganos constitucionales autónomos. Sin embargo, no queda ahí el esfuerzo del autor. También apunta ya algunas expresiones de naturaleza patológica de estas instituciones, particularmente cuando son llevadas al ámbito de los estados. Porque aquí entran en sinergia con una diferente realidad, perdonen, para hablar en español y no estar traduciendo. Ya tenemos, ¿verdad? Un poco la sintaxis inglesa, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa en los estados y cuál es la gran diferencia con la federación? Que en los estados el funcionamiento de los órganos ha obedecido a una lógica exactamente inversa de la federal. En la federal ha sido, en buena medida, la respuesta que el Estado ha dado ante una exigencia basada en la desconfianza con relación a la cosa pública. Pero en los estados ha sido la forma de reafirmación de las diferentes formas de hegemonía caciquil que ha permitido a los gobernadores extender el periodo de poder que corresponde a lo limitado de su sexenio. Porque entonces inventan estos órganos, les dan una vigencia en cuanto a su integración por 9 años, 10 años, 11 años, como no hay tampoco reglas, como muy bien señala el doctor Sainz en su luminoso ensayo. Y entonces los gobernadores saben que van a dejar totalmente controlado a su sucesor, sea de su partido o sea de un partido opuesto. De manera que la misma lógica constructiva de las instituciones sirve a dos proyectos distintos, con una circunstancia. En los estados, la voluntad de los congresos está subordinada a la del gobernador, o por la vía de la amistad, o por la vía de la cooptación política, o por la vía del compromiso, o por la vía de la amenaza, o por otras vías. En algunos estados incluso está tasado el monto del voto según la importancia de la disposición normativa que haya de ser aprobada. Esto es, la perversión de la política mexicana en el ámbito local
expresa en este momento, desde mi punto de vista, uno de los peores momentos de la historia institucional del país. Nunca hemos alcanzado tal nivel de corrupción y ahí están las pruebas. Hasta este momento 17 gobernadores o exgobernadores a salto de mata. Los que no están a salto de mata, pues ya porque ya los pusieron en la jaulita correspondiente, pero los demás sí. Y no sabemos cuántos vengan. Pero forma parte de este enorme desorden que parte de la propia Constitución. Ahora, esto que les llevo dicho sería irrelevante. Digamos, sería parte de una patología de la política susceptible de ser reencausada cambiando ciertos estilos. El problema fuerte, el problema importante, es el que ya se señaló cuando el doctor García Ramírez subrayaba que ha habido una travesía constitucional, pero sin carta de navegación, cuando además subrayaba que estos órganos constitucionales representan dentro de la Constitución un factor de variación del contenido mismo de la norma constitucional. Lo ha refrendado el doctor Carrillo Castro cuando nos habla de que hay una alteración de naturaleza conceptual por lo que respecta a la Constitución y que hay, así concluyó su expresión, una deformación del sistema político administrativo. Esto no es un tema menor. Realmente estamos ya en una especie de proceso generalizado de la sociedad, o sea, de los gobernados y de los gobernantes, en que hemos extraviado el orden de los conceptos y en que pedimos, clamamos, exigimos que se establezca e impere exactamente aquello mismo que demolemos cotidianamente. Esto es realmente lo que se puede considerar como una aporía constitucional, esto es la inviabilidad lógica de que un concepto sea aplicado o entendido. ¿Por qué? Miren ustedes. ¿Qué nos dice la tesis? Bueno, ya no es la tesis, esta maravillosa obra. ¿Qué nos han dicho nuestros ponentes? Bueno, que se trata de órganos subtraídos a la organización de los poderes. Digamos, esa es la esencia de estos órganos. Y es lo que la propia Constitución construye normativamente. O sea, no es solamente una concepción abstracta, es una concreción específica de la norma. Bien, pero fíjense ustedes que hay un peculiar artículo, el 39, que dice esto: la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Esta norma tiene problemas constructivos muy serios. Vaya, no les voy a aburrir diciéndoles cómo se fraguó esta expresión, pero vean ustedes que hay por lo menos dos elementos del concepto que son muy precarios y muy peligrosos. Porque dice la soberanía reside esencial, y luego dice y originariamente. Bueno, cuando estamos identificando lo que es esencial, quiere decir que puede haber algo secundario o coyuntural. Y cuando estamos diciendo originario, quiere decir que estamos implicando, reconociendo que puede haber algo derivado. Este es un error que procede de la Constitución de 1857, que surgió en el constitucionalismo francés, fundamentalmente en la Constitución
que ya perfiló esto del año 93, de 1793, que ya venía de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 89, cuando se dijo en el artículo 3º que la soberanía reside esencialmente en la nación. Pero ¿por qué se atrevió a decir eso y por qué se limitó a decir eso la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano? Porque todavía se admitía que otra parte del proceso soberano incumbía al monarca. O sea, si esencialmente pertenece al pueblo, accidentalmente lo puede ejercer el soberano, el monarca. Pero esto cambió y ya en la Constitución radical del 93 se dijo, ya no se dijo que era esencialmente en el pueblo, sino reside en el pueblo, punto. Ya había cambiado la línea política de la revolución. La revolución se había radicalizado con Robespierre y con todos los jacobinos. Y ya no era nada más que esencial la soberanía popular. Era la única titular. Y se agregó algo. Se dijo que era indivisible, imprescriptible e inalienable. Y es en estos términos que la traslada Morelos, en Apatzingán, al artículo 2 de la Constitución y el artículo 3, que establece lo mismo, la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la intransferibilidad. Pero luego, nuestros constituyentes mexicanos en Cádiz, en 1812, ya no luego, sino antes, no estaban todavía conscientes de la ruta que llevaba la Revolución de Independencia, y entonces, antes de que Morelos introdujera este concepto radical, ellos recogen el concepto primigenio de 1789 y no el de 1793, porque esa era una constitución jacobina maldita, y recogen el concepto de esencialidad. Y justamente uno de nuestros constituyentes, Ramos Arizpe, es el que introduce, con muchas reticencias por parte de los constituyentes, pero finalmente lo introduce, el concepto de que la soberanía reside, dijo así, esencialmente en la nación. Bueno, vengamos otra vez a nuestro tiempo. Perdonen por esta digresión. Pero fíjense ustedes qué pasa con nuestra Constitución. Eso es el 39. ¿Qué dice el 41? Y aquí viene lo bueno. Y qué bueno que está aquí nuestra exministra y otros grandes juristas que están aquí. Bueno, el 41 dice, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Entonces, ¿qué pasa cuando la Constitución subtrae a los poderes de la Unión tramos de poder? Pues que está mutilando la soberanía. Entonces, la propia Constitución, por eso comenté que se trata de una aporía, la construcción de estos órganos, la propia Constitución está ya reduciendo la soberanía. ¿Y por qué? Porque efectivamente está dando validez y aplicación a ese problema, y por eso me distraje y los distraje tanto, en cuanto a que la soberanía reside esencial y originariamente. Hoy tenemos dos tipos de soberanía en el país. La esencial y originaria, que ejerce el pueblo a través de los poderes de la Unión, y la accidental y derivada, que ejercen los órganos que ya no forman parte y no tienen relación alguna con el pueblo. Son autónomos realmente del pueblo, por virtud de la Constitución. La Constitución ha generado ya dos niveles de soberanía, ha generado dos niveles de poder político en el país. Y esto nos lleva a preguntarnos, a ver, cuando hablamos de Estado de Derecho, ¿de qué estamos hablando? Cuando se nos pide que a todos, y decimos, queremos el Estado de Derecho y que se aplique la ley, ¿de qué estamos hablando? ¿De un Estado de Derecho
que concierne a la soberanía popular o de un Estado de Derecho que concierne a la soberanía administrativa, porque ya es toda una soberanía. Entonces hemos vuelto a la fase previa del constitucionalismo del siglo XVIII. Ya no hemos construido un soberano monarca, hemos constituido una pluralidad de soberanos administrativos. Esto, amigas, amigos, realmente es una expresión de bipolarismo constitucional. Es a lo que hemos llegado. Y en estas condiciones, creer que podemos construir un Estado de derecho, bueno, es creer en Santa Claus. Porque nosotros mismos, en el orden constitucional, hemos demolido cualquier posibilidad de entender lo que es el Estado de Derecho. De este tamaño es el problema que se plantea a partir de la lectura de esta obra tan sugerente del doctor Sain. Ahora, esto por supuesto puede tener muchas derivaciones. Una, la que estamos viviendo, la anomia. Esto es la dispersión de los principios del derecho y su atomización, su pulverización. Esa ya la tenemos a la vista, creo que incluso un poco más que eso. Ya estamos en ese proceso, en ese remolino. Y claro, quedan dos opciones. Si es que queremos recoger la red y decir, a ver, vamos a redefinir nuestros conceptos y a reestructurar el pensamiento. Pedimos tiempo fuera y vamos a subtraernos a este espejismo de la llamada sociedad civil. Yo soy de la sociedad civil como lo somos todos, todos abogamos por la sociedad civil, sí, pero la sociedad civil, digamos en términos hegelianos, es una sociedad jurídicamente estructurada y jurídicamente responsable. Aquí se ha entendido que la sociedad civil es lo opuesto a la sociedad política y que hay que limitar a los partidos políticos para que así el Estado de Derecho pueda prosperar, pero justamente hemos hecho lo contrario. Nada más que el discurso antipolítica, el discurso antipartidos, ha sido tan fructífero que llegamos a violar la Constitución, a violar la legislación electoral para tener candidatos contrarios a la política. Entonces, es tan fuerte la exigencia y la presencia de la antipolítica que la política misma cede ante la antipolítica y la hace suya. Y los órganos jurisdiccionales encargados justamente de la preservación del Estado de Derecho dicen, no, Estado de Derecho, pero no hay que ser radicales y no hay que ser fundamentalistas. Estado de Derecho hasta donde las condiciones lo permitan. Hay que poner candidatos que hayan robado información electoral y que la hayan hecho valer ante nosotros mismos, validémosla y démosla por buena. Y ese mismo señor, porque antes eran dos, ahora nada más es uno, en público a la nación mexicana le dice que hay que acabar con los partidos. Bueno, a eso hemos llegado. Pero ¿qué ha pasado en la realidad? Que claro, esa es otra expresión de ingenuidad. ¿Quién designa a los integrantes de los órganos? Los partidos políticos. ¿Y cómo lo hacen? Con entendimientos que, como muy bien señala en su brillante documento el doctor Sain, o actúan en contra de lo que tienen previsto como competencia u omiten el cumplimiento de sus competencias, así lo dice el doctor Sain. Pero todo el mundo está contento y piden más órganos de esos. No importa que los partidos políticos sean los que realmente se repartan la distribución y el nombramiento de los titulares de esos órganos. Otra muestra de bipolaridad, pero esta sí ya no es bipolaridad constitucional. Perdónenme que lo diga de una manera muy brusca. Es bipolaridad social. O sea, todos estamos ya en una trayectoria de equívocos que o recapacitamos a tiempo o acabaremos demoliendo lo poco que queda del Estado mexicano. ¿Qué hacer para recoger y
con esto voy a terminar. Pues dos cosas. Una, radical e imposible, desaparecer los órganos. Se vería como una derogación de grandes avances, porque son considerados grandes avances. Eso es lo más llamativo de todo. Otra, la más sensata, racionalicémoslos y creemos o construyamos un nuevo sistema representativo en el país, ante el cual sean responsables todos los que ejerzan funciones de poder, llámense secretarios de Estado o llámense integrantes de los órganos constitucionales autónomos. Y entonces, a lo mejor, lo que ha sido construido a lo largo de estos años para destruir al Estado puede ser el gran instrumento de reconstrucción del poder del Estado desde una estrategia democrática. Y entonces, la administración deformada que hoy tenemos puede conducirnos a la reforma no solo de la administración, sino del Estado completo. Para hacerlo, vamos a necesitar, como diría don Sergio, una carta de navegación. Y quiero decir a ustedes, este libro ya es una parte de esa carta de navegación. Congratulaciones, doctor Sein. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego Valadez. Y finalizamos esta presentación con el comentario del doctor Marco Antonio Sein Chávez. Aquí grabamos todo. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a tan honorable presidium, todos juristas de primer orden. Me siento verdaderamente privilegiado de que ustedes estén comentando mi libro y que tengan tan buenos conceptos de él. Muchas gracias. Respecto de todos los comentarios que se han estado vertiendo esta noche, quiero, en razón de esto que dijo el doctor Sergio García Ramírez de mi edad, quiero empezar a ser un poco más provocador y empezar por decir que con la creación de los organismos autónomos, yo veo que hay 3 principios constitucionales, por lo menos, que se encuentran seriamente cuestionados. El primero es el de la teoría de la división de poderes, tal como lo señalaban. Nos dicen que en México hay un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo, y parecería, después de la lectura del artículo 49, que no queda ningún tramo de poder por distribuir, si lo leemos textualmente. Pero en la misma Constitución, en diferentes artículos, como ya se dijo, además, rompiendo un poco con la regla de que la Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica, hay organismos constitucionales autónomos a los que se le dota de facultades que los hacen la máxima autoridad en la materia y que no se encuentran adscritos a estos 3 poderes tradicionales. La propia jurisprudencia nos señala que respecto de esos 3 poderes tradicionales, estos 10 organismos autónomos tienen una paridad jerárquica y enseguida nos dicen los ministros, si bien se trata de una evolución de la teoría tradicional de la división de poderes, esto no implica que haya una alteración o destrucción de esa teoría. Yo veo que todavía seguimos resistiéndonos a decir que ya hay un 4º poder, porque yo hago la pregunta, si se trata de una evolución, eso no implica un cambio y por lo tanto, por lo menos una alteración de la teoría de la división del poder. Dejo la pregunta y es una pregunta que no he logrado respuestas certeras y que logren convencerme. Tal vez otra vez lo digo en razón de mi edad y de que tal vez a veces se puede ser inoportuno. Otro de los principios que veo que está seriamente cuestionado por estos organismos es el de la unipersonalidad del Poder Ejecutivo.
porque si entonces vamos a decir que siguen existiendo tres poderes, los poderes tradicionales, deberíamos decir que el poder ejecutivo ya no solamente es ejercido por el presidente de la República, sino que hay 9 órganos colegiados en los organismos autónomos y un fiscal general que también va a formar parte de esas funciones formalmente ejecutivas. Y por último, veo también seriamente cuestionado el principio establecido por el artículo 89, fracción primera, que nos señala que la facultad reglamentaria es una facultad del presidente de la República, lo cual hoy no es una realidad, puesto que los organismos autónomos ya la ejercen tanto para su organización interna como para llevar a detalle todas aquellas leyes expedidas por el Congreso de la Unión. Entonces, con el nacimiento de los organismos autónomos en 1993, podemos ver que por lo menos 3 principios constitucionales se encuentran seriamente cuestionados y que muchas veces será muy difícil de seguir defendiendo que esto siga estando vigente. Respecto de lo que señalaban sobre la Universidad Autónoma, el doctor García Ramírez, también me gustaría hacer adentrarme un poco más en ello, puesto que, tal como lo dijo el doctor Raúl Contreras, estas son autónomas por virtud de la legislación secundaria, no de la Constitución, y además yo agregaría que qué bueno que es así, porque entonces tenemos que una universidad autónoma, la cual fue dotada de esa autonomía por una legislación secundaria que normalmente es su ley orgánica, es más autónoma que un organismo constitucional autónomo. Y les voy a dar 2 razones por las cuales así es, y la vivimos a diario en la vida de nuestra universidad. Una es que en la integración de sus órganos de gobierno no interviene el poder legislativo y mucho menos el poder ejecutivo, y otra es algo que señala el artículo 74, fracción novena, que al Contralor Interno de los organismos autónomos lo va a designar la Cámara de Diputados, y eso claramente no pasa en la Universidad Nacional, por ejemplo. Entonces, yo seguiría defendiendo el hecho de que la Universidad Pública Autónoma no es un organismo constitucional autónomo, porque realmente no nos conviene que así sea, además. También, sobre el origen en las agencias independientes de Estados Unidos, hace pocos días analizaba con el señor director, con el doctor Contreras, un nuevo libro que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica de Stephen Breyer, que señala un concepto muy interesante que habla de la deferencia que tiene el Poder Judicial para con los representantes de las agencias independientes. Y él señala que hay grados de deferencia de acuerdo con el nivel de especialización que tienen las agencias independientes. Y de acuerdo con ese grado, el Poder Judicial en los Estados Unidos respeta y además hace que se acate, en algunos casos, todas las determinaciones que se pueden tomar en, por ejemplo, la Food and Drugs Administration, como una agencia independiente de Estados Unidos. Entonces, hoy hay una ejecutoria del Poder Judicial aquí en México de diciembre de 2017 que ya nos habla de un Estado regulador. Nos dice que México ya ha pasado de ser un Estado interventor a ser un Estado regulador, donde tenemos organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Banco de México o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que efectivamente hacen valer lo que llama el Estado regulador, y esto es que estos organismos llevan a cabo funciones cuasi legislativas, cuasi ejecutivas y cuasi jurisdiccionales, para que con la suma de todos ellos lleven a cabo una función regulatoria, lo que estaría inaugurando una nueva función en el Estado mexicano, ya que históricamente nos han dicho que el Estado mexicano y que cualquier gobierno lleva a cabo una función administrativa o ejecutiva, jurisdiccional y legislativa. Hoy tenemos que ya se habla de una función regulatoria que es el resultado de la suma de las otras 3. Algo que me llama la atención es que también históricamente la doctrina y la jurisprudencia han señalado que los poderes tradicionales
llevan a cabo una función formal, por ejemplo, el Poder Legislativo, una función formalmente legislativa, y además una función materialmente ejecutiva y materialmente jurisdiccional, en este ejemplo, y así en cada uno de los respectivos poderes. En el caso de los autónomos, vemos que no llevan a cabo funciones materialmente que llevan a cabo solo dos poderes, sino llevan a cabo funciones materiales que realizan los tres poderes tradicionales, para en suma llevar a cabo una función regulatoria. Esto me parece de avanzada, me parece que es la luz verde para empezar a redimensionar al Estado, a su gobierno y a los organismos autónomos, porque ahora los encargados de la regulación ya tienen una relación con el Poder Ejecutivo. Ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene una relación regulatoria con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y también tiene una relación con el particular, con los llamados por la Constitución y por la ley los entes regulados, cualquier televisora, cualquier radiodifusora o quienes prestan servicios de telefonía celular, por ejemplo. Entonces tenemos que en la cúspide de esa pirámide hay un ente regulador que se encarga de regular al mismo gobierno y a los particulares. Entonces, de ahí que yo señale en el libro que debemos empezar a hablar de un cuarto poder, porque creo que ha ganado con creces la calidad de ser un cuarto poder. También que se está llevando, hay un desplazamiento de la facultad reglamentaria que originariamente llevaba a cabo el Poder Ejecutivo, y también que de no aceptarse eso, entonces estamos hablando de un Poder Ejecutivo que ya perdió esa característica de unipersonalidad, puesto que ya no solamente el presidente de la República estaría desempeñándolo. También me llama la atención lo que señalaba el doctor Valadez, que la razón de ser de las agencias independientes en Estados Unidos fue la de buscar que en el desempeño de esas labores hubiera un rigor técnico, y que también se dio en razón de la desconfianza que la propia sociedad tenía de lo hecho hasta ese momento por los poderes tradicionales, por el gobierno. Efectivamente, yo creo que es así, y además agregaría que con la creación de estos organismos se busca dotar de la legitimidad perdida al gobierno. Tuvimos en algún momento un Instituto Federal Electoral que realmente estaba muy acreditado, el IFE ciudadano famoso, que después se le dotó de muchas mayores facultades y que fue perdiendo esa característica de legitimidad cuando empezamos a darnos cuenta que incluso había algunos candidatos a ser integrantes del Consejo General que iban propuestos normalmente por el PRI, por el PAN o por el PRD, y ya sabíamos con anticipación cuál iba a ser la línea ideológica y la toma de decisiones que iban a tomar, que iban a llevar a cabo. Entonces, efectivamente, hay desconfianza, también hay una búsqueda de rigor técnico, hay una búsqueda de oportunidad en el ejercicio de sus facultades, y además hay una búsqueda de legitimidad a partir de una ciudadanización que estamos viendo que ha sido cooptada, que ha sido secuestrada por los partidos políticos. Señalaba también, doctor Valadez, que había una cesión de la política ante la antipolítica. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en los últimos años con el Pacto por México al inicio del gobierno del presidente Peña Nieto, en que hubo un acuerdo cupular de los tres principales partidos políticos hasta ese momento, y desde ahí ya vemos la inestabilidad a la que estamos sujetos, porque ya no es esa la realidad que hoy tenemos, después de 5 años, que es muy poco, y vemos que a partir del Pacto por México se llevaron a cabo las reformas estructurales, de las que nos han hablado mucho, y con ello se crearon 6 organismos constitucionales autónomos que no pasaron por un proceso de maduración, como sí pasaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, también el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, o también el Instituto Federal Electoral en su momento, hoy Instituto Nacional Electoral. Entonces estamos viendo que apenas nacidos los emancipamos, los convertimos en autónomos y no sabemos
si ese camino es el correcto. No tuvieron un proceso de crecimiento y maduración para llevar a cabo su labor como lo debieron hacer. En razón de eso tenemos ejemplos que a mí me parecen vergonzantes, como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Hemos escuchado en repetidas ocasiones que incluso los candidatos, o uno de ellos más que otros, nos hablan de que va a terminar con la evaluación educativa, o la va a cambiar, o la va a volver de otra manera. Habría que avisarles que eso ya no es una facultad del presidente de la República, sino del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que ha sido corresponsable de que haya quienes piensen que pueden invadir su ámbito competencial, porque tampoco se ha quejado. Entonces, uno de los puntos es que debemos fortalecer la situación que tienen hoy los organismos autónomos, ya que son una realidad, ya que incluso están reglamentados dentro de la misma Carta Magna. Debemos darnos cuenta que debemos fortalecerlos. También tenemos, por ejemplo, un organismo que se ha tratado de darle la calidad de organismo autónomo, la Auditoría Superior de la Federación, y que incluso ya ha habido la propuesta, lo leía en los últimos días en su Twitter, que se convierta en un tribunal de cuentas. ¿Por qué no hacer de ese tribunal de cuentas un organismo autónomo? Porque si seguimos haciendo que la Auditoría Superior de la Federación dependa de la Cámara de Diputados y por tanto de los partidos políticos, y si llegamos a tener un partido político hegemónico en la Cámara de Diputados, entonces ya podemos saber qué esperamos de la Auditoría Superior. Yo diría que además de ser un tribunal de cuentas, deberíamos generar un organismo constitucional autónomo, a pesar de que muchas veces se pueda tomar como un exceso, pero creo que es un tema que se debe fortalecer, esa Auditoría Superior de la Federación. Respecto de la situación de las entidades federativas, había hecho un conteo de más de 150, alrededor de 156 organismos autónomos en las entidades federativas, y una Constitución de Nuevo León que abre la puerta a entes autónomos del municipio, del ayuntamiento. Todavía no son una realidad, pero ya se establece en la Constitución de Nuevo León la posibilidad de que esto pase. Y efectivamente, a través de la creación de estos organismos se ha dado la perversión de que los gobernadores han buscado la trascendencia de su administración más allá del tiempo que constitucionalmente tienen su mandato, y entonces tenemos que crear organismos autónomos para efectivamente tener controlado al gobernador entrante. Pero esto nació gracias, eso es lo peor de todo, audiencia, que eso lo generó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obligó en su momento a que se generaran organismos de protección de derechos humanos en las entidades, también los encargados de la transparencia y protección de datos personales, y también los encargados de la organización de procesos electorales. Luego vemos que con la reforma política electoral de 2014 se le da una calidad de nacional al entonces Instituto Federal Electoral, en donde se ataca frontalmente al federalismo, otro principio fundamental del Estado mexicano, y entonces se le da la facultad discrecional al Instituto Nacional Electoral para atraer una elección local, por ejemplo, o para delegarle funciones a los organismos públicos locales electorales, los conocidos como OPLES. Habría que hacerse la pregunta, ¿qué pasa entonces con la soberanía de las entidades federativas? Los OPLES son organismos autónomos en virtud de que así lo señala la Constitución local. La reforma política electoral de 2014 convierte a estos organismos públicos locales electorales en prácticamente delegaciones federales del Instituto Nacional Electoral. Entonces, vemos que por los errores que se han cometido en la instrumentación, en el diseño primero y además también en la instrumentación de estas reformas, estamos cayendo en un exceso a partir de la Constitución General de llevar a cabo una centralización política y una descentralización administrativa. Descentralizamos, creamos oficinas, creamos entes, pero todo lo volvemos a atraer a la federación, al gobierno federal. Entonces, ¿cuál es el camino que va a seguir el Estado mexicano a partir de ahora? Ni siquiera eso podemos saberlo, porque no sabemos
qué pueden hacer las entidades, qué les va a ser respetado y hasta dónde se va a llegar a reformar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos para hacer esto. Respecto de la soberanía esencial y originaria y la soberanía accidental y derivada, también lo que nos han dicho normalmente es que estos organismos autónomos deben su integración a la representación del pueblo, porque nos dicen que son electos o por la Cámara de Senadores, que es quien más contribuye en esto, o por la Cámara de Diputados. Y también quienes los defienden nos dicen, el Poder Judicial también es electo de esa manera, los ministros de la Corte. Entonces, habría que darnos cuenta. Por razón de dos cosas muy interesantes, es que se está respetando tanto a la Corte como a los organismos autónomos. Por su facultad originaria, establecido así en la Constitución, y por su facultad en virtud de la especialización. Entonces, defender la idea de esta soberanía accidental también puede volverse complicado en razón de que estamos dándole poder a quienes están capacitados, por lo menos en teoría, para hacerlo. Muchas veces no podemos, yo no conozco qué pasa con las ondas radioeléctricas o por muchas otras razones, qué pasa con la difusión en los medios. Seguramente habrá personas con la solvencia técnica para hacerlo. De ahí que yo soy un defensor de que se fortalezcan los organismos autónomos, de que no se presten a funciones coyunturales, porque eso abre la puerta a muchísimas cosas, pero sí que ahí se lleven a cabo, se estén desempeñando sistemáticamente funciones que son de interés para todo el pueblo de México y para la subsistencia del Estado mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sainz. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizada esta presentación. Buena noche, quedan en su casa y les invitamos un vino de honor.